Gracias, Ernesto. Te agradezco nuevamente la amable invitación a exponer a tu selecta audiencia. Yo he preparado a petición tuya una presentación que se titula Identificación del beneficiario final. Está diseñada para 30 minutos y que luego haya oportunidad de preguntas y respuestas. La presentación realmente trata de atacar qué es un beneficiario final, comenzando pues de raíz por el tema fundamental, y nos vamos directo a lo que nos dice la norma panameña, que es una ley 129 del 2020, es de marzo, tiene 2 años. Es la ley que crea el registro único y privado de beneficiarios finales. Entonces, las palabras claves aquí son, o elementos son, una persona o personas, singular o plural, naturales, individuos, carne y hueso, que tengan la posesión, control y o ejerzan influencia significativa. Esas son las 3 palabras claves o los 3 criterios: posesión, control, influencia significativa. En esta filmina que están viendo ahora mismo hay unos 2 trabajos que yo les recomiendo ver. En la página de Transparencia Internacional Panamá hay una serie de videos didácticos que explican qué es un beneficiario final, en unos videos que están en YouTube de 1 a 2 minutos, desde un punto de vista gráfico y también un punto de vista muy básico a través de caricaturas. Los recomiendo que lo vean. Lo más importante aquí a retener, como ya he dicho, en tu selecta audiencia tienes todo tipo de profesionales, hasta contadores, abogados, me consta, reguladores y oficiales de cumplimiento, que conocen estos elementos que hay que entender, que son la posesión, el control y la influencia significativa. La ley 129 que ya he citado nos ayudaba de 2 formas a llegar a estos criterios, y uno era el criterio del control, que arbitrariamente decía que era el que tuviese una participación accionaria del 25%. Ese número se volvía, digamos, ese porcentaje se volvía mágico de referencia, y el otro criterio del control entraba en una casuística dependiendo del tipo de estructura. Aquí se trata de 2 estructuras: las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado. No hay más en este tema del registro único y privado. No hay otras figuras: sociedad anónima, fundación de interés privado. Y entonces ahí entraba en otra vez una casuística de determinar quién era el beneficiario final. En el caso de los fideicomisos volvía a apoyarse en el 25%, en el caso de que hubiese una persona jurídica con acciones. En el caso de una persona jurídica en liquidación o en tema de quiebra o concurso, entraba en el detalle de que era el liquidador, y en cualquier otro caso refería a quien tuviese control. Aquí lo que yo quiero resaltar es que hemos retrocedido un poco desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de claridad. Y me explico mejor. Teníamos una ley, y tenemos todavía la ley 129 de 2020, tiene 2 años al mes de marzo. 20 meses después de esa ley, sin hacer uso de la norma en ningún momento, 20 meses, casi por cumplirse 2 años, se establece una nueva definición de beneficiario final, esta vez en la ley 254 de 2021. En esta ley, la nueva definición de beneficiario final siempre gira en torno a lo mismo: persona natural o naturales que tienen el control, ejercen influencia significativa o tienen una posesión determinada de control accionario. Sin embargo, este largo introducción que he hecho detallando los criterios de control por participación accionaria o otros criterios de control, ahora la ley dice textualmente: el criterio para determinar la posesión, el control o la influencia significativa viene dado o está definido en la ley 23 de 2015, una ley muy famosa, que es la ley que tiene que ver contra la prevención de blanqueo, sobre todo para los sujetos no financieros. Entonces, nos remite pues a la ley 23. El problema operativo allí es que estamos dando vuelta en círculos, porque lamentablemente la ley 23 de 2015 no tiene definido lo que es beneficiario final y no indica estos criterios de posesión, control e influencia significativa. ¿Por qué? Porque la ley 23 de 2015, como quedó también reformada, lo que nos dice al final es que el órgano ejecutivo reglamentará el criterio para determinar posesión, control o influencia significativa. O sea que hemos nadado mucho para llegar a la siguiente orilla. Tenemos la definición de beneficiario final: siempre persona natural o naturales que controlan. Sin embargo, los criterios de control
influencia significativa o posesión ya no están en la ley, no están en la ley 23 de 2015, a la cual remite la ley de beneficiarios finales, sino que estarán en el futuro reglamento que se supone que debe estar viendo la luz en unos cuantos semanas o días, pero que es conocido solo por los que hayan invitado a participar en este tema. No es de la forma más transparente de lograr el objetivo. Entonces, vamos de lleno al tema de los problemas de la identificación, además de lo que genera la norma panameña de que da vueltas y no nos dice qué es. Tenemos unos problemas que son internacionales, mundiales, universales, que son, por ejemplo, tres. Múltiples sociedades, que es típico en los engranajes, en múltiples jurisdicciones donde tenga reglas diferentes. País A, compañía B, en país A, compañía B, país C. Entonces, esas combinaciones generan un problema de divorcio entre los registros oficiales de propiedad, que llamemos los registros de accionistas para simplificar, y los registros de beneficiarios finales, donde puede haber coincidencia como puede no haberla, y luego los problemas de que una jurisdicción tenga ciertas reglas más transparentes y otras no, lo cual nos genera una cadena donde va a ser difícil determinar la identificación. Lo que se requiere como solución es que, uno, todos los países tengan reglas iguales o similares en esta materia, de manera que la cadena fluya. Y el otro elemento que le podemos añadir de complejidad son la existencia de acciones al portador, que también complicaría la identificación del beneficiario final. Y aquí vemos unas gráficas donde se ve este escenario, donde estamos buscando a Juan, a John, que tiene la compañía 1, 2 y 3 en esta gráfica, pero tiene un país donde se registra solamente la propiedad accionaria regular, la titularidad, y vamos a hablar sobre eso, y un país donde sí se registran ambas cosas, la propiedad, como hemos conocido siempre, y los beneficiarios finales. Esa es la que nos permite la verificación del beneficiario final. Y tenemos un caso a la derecha, lo pueden ver, de acciones al portador, donde y no hay registro de la propiedad accionaria, entonces no podremos identificar al beneficiario final. Y se complica más cuando tenemos pues fragmentada la propiedad accionaria y van interviniendo gran cantidad de sociedades en la cadena. Antes de entrar en materia, tenemos que recordar un tema. En Panamá, la ley 129 de 2020, que introduce el concepto de beneficiario final en el contexto del registro, tiene unos antecedentes indirectos en la normativa del mercado de valores. Desde 1999 existe el concepto propietario efectivo. Propietario efectivo se asimila a beneficiario final en la idea de que es la persona natural o personas naturales que tienen el control, y por el control se entiende la persona que da las instrucciones, que recibe las ganancias, que pone la administración y la quita, que pone y quita a los directores, que manda sobre la compañía. Entonces, el concepto de control ya estaba definido en el texto del mercado de valores. Anecdóticamente les comento, en los tiempos de regulador se discutía, y hoy parece un poco raro hacerlo, en el 2000, hace 22 años se discutía si el propietario efectivo podía ser otra persona jurídica, y se hicieron ingentes esfuerzos intelectuales y académicos por colegas abogados por defender de que el propietario efectivo era una persona, podía ser una persona jurídica, porque la ley no lo define, la ley de valores, y nosotros opinamos y seguimos manteniendo de que se debe tratar siempre a una persona natural, porque ese es el espíritu, ¿no? Entonces, las normas también han evolucionado, porque tenemos una ley de sociedades de más de 100 años que sigue formalmente diciendo lo siguiente, y esa es la norma vigente, que la titularidad se adquiere en el registro de acciones, donde el accionista tiene que quedar registrado para que se le pueda oponer a la sociedad esa titularidad. Y frente a todos los terceros, son las certificaciones y el certificado de acciones con el nombre del individuo, lo que implica la titularidad, y cualquier certificación que dé la sociedad de lo que tiene en su registro de acciones. Esa es la manera que hemos conocido que se maneja el sistema. Pero ahora el sistema choca. Tenemos lo que nosotros los abogados conocemos como la forma, que es clave porque el registro de acciones establece la titularidad junto con el certificado, y ahora tenemos el tema de la sustancia, muy conocido por los contadores auditores, donde es sustancia sobre forma. En derecho es forma, a veces sobre sustancia. Entonces hay este choque. En beneficiarios finales estamos hablando principalmente sobre sustancia,
y es menos importante la forma. Esto hay que tenerlo bien en mente. Entonces, para ir en un orden bastante lógico, ¿qué se registra luego que hemos intentado identificar? Vamos a volver a los retos que tiene esta identificación. El nombre de la persona, nombre completo, la cédula, pasaporte o documento de identidad, su fecha de nacimiento, que es importante para distinguirla de otras personas. A veces puede tener el mismo nombre, obviamente, la cédula debe ser diferente, el pasaporte, la nacionalidad, la dirección, y fíjense que la norma no dice domicilio, sino dirección, que es una dirección completa, física. Antes se ponía domicilio, Panamá, todo el país, no debe ser viable. Y la fecha en que se es beneficiario final, fecha que puede cambiar en el transcurso del tiempo, se puede ser y dejar de serlo, así que eso hay que mantenerlo actualizado. Pero la clave en la norma está, ¿qué se registra? Son esos elementos que están allí. Y son elementos claves de identidad y de identificación de la persona natural, que permita que no se confunda con más nadie y uno sepa que es Juan Pérez con la cédula tal, nació en tal lugar, la fecha, él tiene tal nacionalidad, tiene una dirección física donde puede ser localizado y es beneficiario desde X fecha. Eso es muy importante porque el registro es privado y único, es decir, no es el registro público que estamos acostumbrados a conocer, donde también están estos datos, pero para los directores, por ejemplo, y no en este detalle están algunos de estos datos señalados. ¿Cuándo se registra? Es importante en esta lógica. ¿Qué se registra? Ya tenemos el beneficiario final. Luego, ¿cuándo se registra? Hay unos términos que establece la ley. De 15 días, la relación es entre la sociedad o la fundación con el agente residente. Ese es el vínculo, el nexo. Agente residente que solo puede ser un abogado o firma abogados panameños por el monopolio que tenemos legal los abogados en esta materia. Entonces, la sociedad le debe informar en 15 días luego de la constitución o de la inscripción en el registro público quién es el beneficiario final. Y esta información, como es variable, puede cambiar, se tiene que actualizar 15 días hábiles, siempre son hábiles, después de que se dé el cambio, se le debe notificar al agente residente y el agente residente tiene 5 días hábiles para notificarlo al registro único y privado que está por crearse. Entonces, precisamente aquí viene dónde se registra. Es un registro privado y único, no es el registro público tradicional. A diferencia de otros países, el registro del Reino Unido es lo que se conoce como, por ejemplo, el Company House, que es la casa de las compañías, o el registro de compañías donde se registra toda esta información. Y es la ley 129 de 2020, ya la cité al principio, reformada por la 254 de 2021. Esa es la combinación. Es una ley que vamos a ver muy importante. Entonces, ¿quiénes tienen acceso? Antes de darles este detalle de quiénes tienen acceso, les doy una curiosidad histórica. La ley 129 se le modificaron 38% de sus artículos. Es una ley de solo 11 artículos. Se estableció modificar 11 artículos, perdón, del total de sus artículos. Y se adicionó un artículo. ¿En qué consisten las modificaciones? Muy a grosso modo, se desmejoró la definición para remitirla a un decreto ejecutivo reglamentario. Se eliminó la exención de responsabilidad del agente residente, que en la ley original había una exención de responsabilidad por la información. Se añadió a una persona que pueda tener acceso, voy a explicar quién es, al registro, y se cambiaron los tiempos. En todos sentidos se recortaron para hacerlos más ágiles en cuanto a que se dé la información más rápida, salvo uno, el de la autoridad, que al final es la que le es solicitada por autoridades competentes y normalmente autoridades de afuera, porque para eso es que se dice que existe este registro. Se recortó de un plazo que había de 7 días para entregar esa información y se dejó ahora abierto lo que se llama de forma oportuna, que usted verá a ver cómo se interpreta eso, pero ya no es el plazo de 7 días. Las sanciones también se modificaron y voy a conversar más sobre ellas, pero en esta filmina les queda, yo preparé una visión del cambio en su momento. Esta norma se introdujo su reforma en abril y no fue sino aprobada hasta noviembre. Estuvo pues en tema de aprobación legislativa por todos estos meses. Llama la atención que fue aprobada su reforma sin haber sido utilizada, por lo cual no puede decirse si funcionaba o no, simplemente se modificó y punto. Entonces, ¿quiénes tienen acceso? Es importante porque este registro es privado y único, lo repito sin cansarme. El Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, la UAF, Unidad de Análisis Financiero,
y la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es la que lo regenta. Y dentro de ella está limitado a un grupo o un número muy selecto de funcionarios que tienen que tener unas características especiales. Y añado, y lo ven ahí en rojo, la DGI, la Dirección General de Ingresos. Esa fue añadida por la ley 254 ahora en noviembre, no estaba originalmente. Y va consono con el tema de que la evasión fiscal se introdujo como delito precedente de blanqueo en Panamá, tan reciente como el año 2020. Hay una serie de sanciones que es lo que preocupa mucho, sobre todo a la gente residente. Las sanciones están dirigidas a la gente residente y a la sociedad. Es importante tener en cuenta que estas sanciones van de un mínimo de 1.000 a 50.000, se llamarían las sanciones genéricas. Hay también unas multas progresivas en la medida que la información no se produzca y que se va generando a $500 diarios, lo cual pues motiva para que se dé la información. También hay la suspensión de derechos corporativos en el registro público. Ahí hay una relación entre el registro privado que informa al público y se suspende los derechos corporativos, entendiéndose emisión de certificados de vigencia. Y hay lo que se ha introducido, la liquidación forzosa administrativa, que va a ser bien interesante ver eso cómo se hace, porque no existe el concepto de liquidación forzosa administrativa en las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado. La liquidación forzosa administrativa es del mundo de la banca, valores y seguros, que tiene unos capítulos especiales en sus normativas especiales para sus entes regulados, y se liquidan forzosamente bancos, casas de valores, compañías de seguro. No se liquidan forzosamente porque no hay quien lo haga, ni hay una reglamentación tan detallada como la hay en estos sectores regulados. Eso será harina de otro costal. Y también tenemos unas multas que son el doble de la sanción máxima anterior, que pueden llegar hasta 100.000 en caso de que haya dolo. ¿Qué dolo de quién? La preocupación es que el agente residente es una especie de intermediario y recibe información del cliente. El cliente, francamente, le puede mentir y el agente pasa una información falsa. Si eso es así, el agente no debe tener problemas. Sin embargo, si el agente se presta con el cliente para presentar información falsa y eso se puede demostrar y hay dolo, hay mala fe, hay intención, entonces la multa es el doble, 100.000. Y está una multa genérica que también asusta, que es la multa genérica de la ley 23/2015 no específica, que puede llegar hasta los famosos $5 millones, que es una multa pues llamativa. Ese es el menú de sanciones que da para mucho y crea el incentivo pues de uno, de dar la información, darla a tiempo, mantenerla actualizada y no mentir, no presentar información falsa. Antes se exoneraba de responsabilidad a la gente residente, e insisto mucho en ella, y se decía que él no era responsable. Con el cambio se eliminó esa exoneración, no se dice nada, simplemente se quitó, entendiéndose que se es responsable siempre que se actúe de manera dolosa, no se es responsable si uno fue engañado. Todo esto es materia de prueba y todo esto es caso por caso. Es difícil generar una regla general, ya sea de absolución total desde un principio, ni de culpa total desde un principio. Ninguna de las dos posiciones sería correcta. No se puede dar exoneración total, nunca será responsable, como tampoco se puede automáticamente hacer responsable a nadie. Algunos problemas presentes y futuros en este tema. Como yo los veo, el problema principal es la verificación. Esto es el detalle, el corazón del asunto está en verificar la información. El Company House de Reino Unido está sufriendo un ataque reputacional serio porque muchos de los que están en este foro lo habrán escuchado. Se ha hecho el caso de Mickey Mouse como el emblemático de cómo se registra información que no sirve o que es falsa y que no es útil. Hay un caso famoso donde se ha registrado como beneficiario final de la compañía registrada en el Company House a Mickey Mouse, el personaje de Disney. ¿Por qué pasa esto y qué ha sucedido? Porque el Company House no revisa nada, no revisa información, simplemente se registra, no hay verificación. Esto ha producido que se vayan a dar reformas que ya se están dando, dado que las críticas demuestran de que así no tiene ningún valor este registro de beneficiarios finales. Un problema también serio, añado aquí, no incluye los fideicomisos o trust, es un ente que se está quedando por fuera y eso en el mundo de que estamos ahora no es del todo viable. En un caso muy logístico, muy localista, pero importantísimo, es que no permite acceso a jueces. La justicia ordinaria no puede acceder a esta información del registro en una demanda civil, en una demanda de familia. No se puede acceder a esta información, solo el Ministerio Público, solo el MEF, las entidades que dije, y está enfocado, lo dice la exposición de motivos de la ley, para
acceder a información que le están pidiendo autoridades de afuera. Es Panamá sirviendo al mundo y no sirviéndose de esta información. Esa es la paradoja más grande, a mi juicio, porque produce pues una realidad con dos caras. Los panameños internos no tienen acceso a esta información, salvo fuera el Ministerio Público de casos penales, pero todos los casos no son penales. Tenemos casos civiles, casos de daños, casos de familia. Y el peor, la Dirección de Contrataciones Públicas en el tema de velar por su ley de contrataciones públicas, la ley 26 del 2002, que tiene un artículo, el 41, que dice que se deben conocer los beneficiarios finales en contrataciones públicas que superen los $500,000, ese es el monto, y a lo que está debajo se queda por fuera, lo que 500,000 o más hay que conocer, y tiene otro rango, allá se habla, el beneficiario final es el 10%, lo cual también invita a que se tenga que pensar en una unificación sobre beneficiario final, porque si unas normas se van a basar en 25%, otras en 10%, hay disparidad. Una idea es seguir la idea de control, no tanto basado en la participación accionaria. Entonces aquí les pongo una imagen del que está disponible, porque las contrataciones públicas, sus expedientes son públicos. Un caso, por ejemplo, donde se da una declaración de acciones nominativas y una persona declara pues, que es propietario del 100% de las acciones nominativas. Esto es en una licitación pública. El problema aquí son dos. Ese no es el beneficiario final necesariamente. Ese es el accionista nominativo registrado. Entonces, ahí, como ya mencioné antes, hay dos verdades. La verdad del registro titular y luego puede o no coincidir que el propietario efectivo o beneficiario final sea esa persona u otra. Y lo peor es que cuando uno compara esa licitación, si quisieran tomarse el tiempo, como yo lo hice, vemos que no todos proveen la misma información y no hay verificación sobre esto. Entonces, tenemos una asimetría que produce pues que no se esté cumpliendo con esa norma. Y el otro tema de que los retos, por decirlo de manera elegante, que presentes y futuros, es que el registro que no ha nacido, que tiene todavía que implementarse tecnológicamente, que establecerse el reglamento, que es conocido nada más de algún grupo pequeño, es que es privado, que es a la vez la fortaleza interna, así se vende, pero vamos a ver enseguida que frente al mundo el concepto de privado ya presenta un reto porque muchos de estos registros están siendo públicos. Entonces, allá vamos. ¿Por qué se crea el registro? Yo he querido, porque así me lo pidió Ernesto, hablar de la parte no filosófica, sino la parte operativa. Le hemos dicho el qué, cómo, cuándo, qué pasa si no registra, quién es. Y hasta aquí hemos llegado a lo que ayuda al que se quiera leer luego la ley a verlo más rápido. Sin embargo, no podemos dejar de explicar lo que hay detrás para entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué se crea el registro? A nivel mundial, Transparencia Internacional se puso a estudiar todas las evaluaciones que se han hecho a los países en materia de cumplimientos de las recomendaciones de Gafi, las famosas 40. La recomendación 24 trata sobre beneficiarios finales. El estudio de transparencia determinó que solo un país de los evaluados estaba en cumplimiento con la recomendación 24, que es conocer al beneficiario final. Eso implica que lo que estén haciendo los países no está funcionando en materia de conocer al beneficiario final, por muchísimas razones. Muchos estaban ampliamente cumplidores, 51%, sin embargo, parcialmente era un porcentaje importante, 47%, y no cumplidores, un 11%. Panamá estaba como no cumplidor, Estados Unidos también estaba como no cumplidor. Entonces, eso es en cumplimiento, simplemente se cumple o no. Y la efectividad también, las reglas que teníamos o que tenemos todavía no eran efectivas, no nos permiten conocer al beneficiario final. Cuando se quiere para una investigación conocer al beneficiario final, el resultado es que no lo conoce. Entonces, la respuesta a esto ha sido crear registro de beneficiario final. Y Panamá se adelantó pensando en el momento que la introdujo la norma, que con eso iba a poder salir de la lista mal llamada lista gris, que es la lista de países con deficiencias estratégicas en prevención de blanqueo. Y no fue suficiente porque Panamá, el beneficiario final, es un problema de 15 temas que tiene que cumplir. Y entonces aquí les recomiendo tres obras importantísimas, que son el trabajo de transparencia internacional que se llama ¿Quién está detrás del timón? Cómo se puede arreglar el estándar global en cuanto a la propiedad de las compañías. Ese es un trabajo muy bueno y muy fácil de leer. Luego, un trabajo que hicimos a pedido nuestro, se hizo con el Van Center, que es un centro que trabaja con el Colegio de Abogados de Nueva York, y una serie de firmas de abogados internacionales trabajaron pro bono gratis e hicieron un estudio totalmente objetivo técnico de comparar
Panamá, su legislación, con una serie de países que le pedimos, que eran, por ejemplo, España, la madre patria, compararlo con el famoso Delaware, compararlo con Suiza, compararlo con Caimán, compararlo con Costa Rica, compararlo con Colombia. Todos tienen una explicación estratégica de por qué, para ver los vecinos, los competidores, los que siempre hablamos de ellos y no conocemos cómo han ido cambiando, el famoso Delaware. Y bueno, ahí se puede comparar cada una de las normas de registro de beneficiarios finales y ver cómo se parecen y cómo difieren. Y por último, hay un trabajo que les recomiendo que se llama Panamá Registro de Beneficiarios Finales, donde está muy detallado todo esto que les estoy hablando y les invito a leer. Al final, Transparencia Internacional ha hecho, junto con muchas organizaciones, mucha insistencia en que el beneficiario final sea conocido a través de registros. Ese es el meollo, porque así no estaba en la recomendación 24. ¿Cómo están los registros de beneficiarios finales en Europa? En la actualidad, este mapa muestra lo siguiente. Hay distintos tipos de registro. Está el registro público, que es abierto, gratis, open data. Usted puede tomar los datos y trabajar con ellos. Hay registros públicos simplemente gratuitos. Hay registros que hay que pagar. Hay registros privados. Hay no tienen registro, como es de esperar, y hay registros que están limitados a las nacionales de la Unión Europea, que deben identificarse de forma electrónica, o hay de acceso libre con identificación electrónica. O sea, el menú es variado, pero la tendencia ahora mismo es que más de 80 países se han comprometido a establecer algún tipo de registro de beneficiario final. Y la subtendencia es que la mayoría está prometiendo que serían públicos, no solo privados. Panamá tiene que ver eso porque cuando Panamá llegue a despertar y hacer su registro, va a quedar atrasado por donde va el mundo. Hay que ir por donde va el mundo porque no es un asunto de quedarse rezagado y mucho menos en un tema de transparencia donde ya no es posible vender el nicho de lo opuesto. Usted sabe que en mercadeo hay la tendencia de que si se está en un canal se está dando deportes, en otro canal se ponía novelas para que el que no le guste deporte viera novela. Ahora no hay la posibilidad de que un mundo tenga registros públicos y otros inventen privados para que la gente vaya al privado, porque la competencia no va por allí. La competencia no va en la opacidad. La competencia es la transparencia, es normal, la regla, y de ahí cada uno trabaja sobre él. Por ejemplo, Luxemburgo, aquí les cito, tiene un registro de beneficiarios finales abierto y gracias a él se han podido hacer investigaciones muy completas a través de periodismo investigativo y nos dan detalles sobre operaciones interesantes como por ejemplo el gobernador del Banco Central de Líbano y todas las propiedades y actividades que tenía y están en investigación por dudas sobre la integridad. Entonces, Panamá, para traerlo de Europa a Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, Panamá está como una especie de sándwich. Está en el medio de dos panes. Tiene a Costa Rica y a Colombia, dos países OECD. Costa Rica tiene un avance del 92% en su registro, que empezó hace varios años, y le ha costado $7 millones hacer. Y Colombia tiene asistencia múltiple y ha transformado la ley, y desde el Ejecutivo están apoyando la medida y están avanzando. Y Panamá en el medio con la ley que les mencioné, esperando una reglamentación y esperando la parte técnica del registro, que luego que todo eso se haga, la propia ley tiene un plazo de 6 meses que se cuentan a partir de una publicación que hace la superintendencia en el momento que estime conveniente, con lo cual no hay fecha cierta de cuándo esto ni va a empezar y mucho menos terminar. ¿Y qué pasa al final para terminar? Ucrania, los oligarcas rusos y el cambio del paradigma. ¿Qué está pasando ahora? Nada es igual que antes de la guerra y la invasión a Ucrania. Hay una aceleración porque los países avanzados se han dado cuenta de cómo son utilizados. Lo sabían los entendidos, pero ahora está más abierto, cómo son utilizados por los oligarcas rusos para ocultar sus ganancias, tener propiedades, yates, aviones, y eso ha creado una serie de problemas a la hora de imponer sanciones, ya que cuando se imponen las sanciones, los registros normales tienen sociedades, fundaciones, fideicomisos como dueños de esos yates, de esos aviones, de esas casas, y no se puede llegar a la persona final que goza, usa, controla esos bienes. Entonces, la mesa quedó servida y eventos inesperados como Ucrania, tan lejos de Panamá, están generando una bola de nieve que hay que acelerar registros beneficiarios efectivos y eficientes. Esas palabras son claves porque no es tener registro por tener registro, ni mucho menos lleno de mala data, ni mucho menos no utilizado. Entonces, las acciones concretas para casi terminar de beneficiarios finales, por ejemplo, un popurrí de ideas. Canadá
está adelantando su registro público de beneficiarios al 2023, 2 años antes de lo que lo había previsto. El Reino Unido, por los cuestionamientos ya mencionados, está transformando el tema y hay un registro ahora de propiedades y de beneficiarios finales, porque la combinación es la propiedad que a su vez tiene una estructura jurídica, hay que conocer ambos. Un registro de activos europeos está trabajándose en él. Ahí los periodistas tienen lo que le llaman el Russian Asset Tracker. 25 medios se han unido para poder seguir todos los activos supuestamente de los oligarcas rusos. Las Islas Vírgenes Británicas, donde Panamá tiene una presencia importante, su registro va a ser público en el 2023 y hay un compromiso público. Y Estados Unidos, una fuerza conjunta del Departamento de Justicia y de Tesoro, persiguiendo a las élites rusas, a sus testaferros y a los oligarcas rusos. Entonces, el registro de propiedades de beneficiarios finales, aquí hay unos mapas de Manhattan y un mapa del centro de Londres, donde se puede ver a través de data que han estudiado los periodistas, dónde están las propiedades millonarias que tienen estos oligarcas rusos. Y en Estados Unidos, una coalición que se llama AC/DC, como la agrupación musical, Anti-Corruption Data Collective, ha hecho un trabajo muy importante que es el de la transparencia al beneficiario final y las compras ilícitas de propiedades en Estados Unidos. Panamá lo podríamos ver más localmente. Usted va al registro público y encuentra que el inmueble X, Y, Z es de la compañía ABC. Y la compañía ABC, usted encuentra a los 3 directores que no son los dueños y no va más allá, no encuentra quién es el beneficiario final, ni siquiera encuentra al accionista porque en el registro público no se registran los accionistas. Entonces usted tiene un vacío en el sentido de que no puede saber si el inmueble X, Y, Z es de determinada persona, sí o no. Y el reto final, las criptomonedas, donde hay una paradoja. En el curso más reciente de Gafilat, el grupo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera, nos citan al SWIFT en septiembre del 2020, nos dice que los activos virtuales casi nunca se utilizan en actividades de lavado de activos. Obviamente la matización es si se le compara con las monedas fiduciarias o de curso legal. Esa frase, bueno, da para mucho. Y luego vemos una investigación de la ONU, un trabajo de la ONU, donde dice que los carteles mexicanos están lavando dinero a través de criptomonedas y que el tema es preocupante y lo hacen en pequeñas cantidades para evitar las alertas. Entonces, es de esperar que ya esto está moviéndose al reto de las criptomonedas y la identidad del beneficiario final será clave porque este tema no se va a quedar solamente en sociedades, fundaciones de interés privado y los fideicomisos que están fuera del radar de la ley panameña y de muchas otras leyes. Entonces, le doy las gracias por haberme escuchado y quedo a la disposición para cualquier pregunta.